Cordial saludo. Nuevamente les habla Jairo Ramírez, docente de la Escuela de Ingeniería de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, eh, encargado, responsable de los entrenamientos en programación competitiva intercolegial. Siempre que vamos a trabajar esta parte, yo normalmente siempre proyecto los programas que tenemos en la Escuela de Ingeniería de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Inteligencia de Negocios, que es un programa nuevo, la parte de Ingeniería de Sistemas y la parte de Tecnología de Sistemas. Normalmente siempre me preguntan cuando estamos en las charlas que enseñamos allá y por eso normalmente siempre comparto esta diapositiva. Vamos entonces con la solución. El primer ejercicio era los hijos de O, el cavernícola. Este reto, muchachos, es conocido como Warm-up. Es el ejercicio más fácil de toda la competencia y sirve simplemente para probar la plataforma. Dice que Ob es un hombre de las cavernas y dice que él no sabe contar o sumar con las dos manos. Con su mano izquierda suma a los a unos hijos y con la mano derecha a otros. Entonces, sus hijos los tiene en la mano izquierda y sus hijas en la mano derecha. Entonces, hacer un programa, hay que estar muy atentos al formato de entrada. Y el formato de entrada nos dice que cada línea contiene dos enteros L y R separados con un espacio que indican respectivamente el número de hijos y el número de hijas. El final de la entrada se indica mediante una línea que contiene dos ceros. O sea que el ciclo va a terminar cuando se ingresen dos ceros. En el momento que se ingresen dos ceros ya termina. Aquí hay unas restricciones y acá dice que por cada caso imprimir el número total de hijos. Es un ejercicio relativamente sencillo. En los casos de entrada se tiene el uno y el 2 y al sumarlos se muestra el 3. Se ingresa el 4, el 2 y el 4 y se imprime el 6. Y cuando se ingresa el cero y el cero es la condición para terminar el ciclo. Entonces, muchachos, aquí digamos que lo único complejo es el ingreso de dos números de tipo entero en una misma línea y recuerden que eso se logra con mat in input.split, que esto básicamente es que lo que se lea que esté separado por un espacio que lo convierta a entero y que haga una asignación del primer valor a izquierda y el otro a derecha. Se hace el ciclo mientras que izquierda sea diferente de cero y derecha sea diferente de cero. Cuando esos valores sean diferentes de cero, se va a repetir el ciclo imprimiendo la suma de los dos, imprime izquierda más derecha. Y siempre los ciclos mientras hay que volver otra vez nuevamente a leer las variables que van a controlar el ciclo. Entonces aquí se lee izquierda y derecha y cuando se lee el 0, 0 es que termina el ciclo. Las soluciones en C++ y en Java son básicamente las mismas. Aquí se maneja un ciclo mientras que se estén leyendo valores. Entonces, mientras que se haga esta lectura de R y L, derecha e izquierda, se van a imprimir la suma. En C++ siempre hay que terminar con un salto de línea. Y acá se pregunta que si L es igual a 0 o R es igual a 0, break, que rompa el ciclo. La solución en Java es algo similar. Se hace un ciclo infinito, while true, se hace la lectura de A, se hace la lectura de B. Si A es igual a 0 y B es igual a 0, break, que rompa el ciclo. Y si no rompe el ciclo, entonces que imprima la suma de ambos números. Esa es la solución de ese ejercicio. Espero le sirva de base y ojalá usted tenga otras diferentes, que esa es la idea de la programación,
llegar a un mismo punto desde distintos recorridos o puntos de vista. Este ejercicio es de un límite de velocidad y nos vamos a enfocar, no voy a leer la historia, nos vamos a enfocar en esto. La entrada estará dada por un número n que representa los kilómetros de la carretera. Luego habrá un número entero s que representa el límite de velocidad y luego habrá n líneas que representan la velocidad en cada kilómetro dado en un entero k. Dice que al final hay que imprimir si la persona excedió el límite de velocidad en caso de que la velocidad promedio exceda el límite de velocidad permitido. De lo contrario, imprima no. Recuerden que el límite de velocidad se lee en esta variable S. Entonces vamos a proceder a darle solución al ejercicio. Entonces acá fundamental enfocarnos en los casos de prueba. Entonces nos dice que ingresamos 5, que van a ser los 5 valores que vamos a leer acá, y 4, que es el límite de velocidad promedio. Entonces ingresamos el 10, el 7, el 3, el 2 y el 3. Si sumamos esos valores y los dividimos por 5, el promedio es 4.4. Y dice el problema que si este promedio supera este límite, imprimir yes. Entonces leemos nuevamente otra vez con in. Este raw input es de Python 2. En uno puse un lenguaje de Python, en este puse Python 2, raw input. Si es en Python 3, simplemente le quitamos este raw. Entonces no se coloca raw. Entonces vamos a pedir otra vez con mat in input split. Vamos a leer en una misma línea la n y la s. Sumamos, creamos una variable suma, hacemos un ciclo for x que empieza en 0 y va hasta el rango n-1 y pide cada una de estas velocidades y las va sumando, las va acumulando. Esta forma de acumular se puede hacer en Python 2 y al final del ciclo comparo ese promedio si es mayor a la variable s, que es esta variable que se lee acá, imprima yes, de lo contrario, imprima no. Ese ejercicio es relativamente sencillo. En la solución en Java no difiere mucho. Se piden los valores n y el límite, se hace el ciclo, se leen, se acumulan y se determina el promedio. Recuerden poner ese 1.0 para que sea más precisa la respuesta y no se pierdan decimales. Y acá simplemente decimos que utilizamos un condicional ternario donde se pregunta que si el promedio es menor o igual al límite, que guarde en esta variable answer no. Y si no, estos dos punticos significa si no, de lo contrario, que le lleve la palabra yes y se imprime con un salto de línea. Esa es una solución en Java y aquí hay una solución en C++. La mayoría de soluciones de C++ las realizó Esteban Foronda, el code de AFID. Les recomiendo mirar mucho esas soluciones porque digamos que tienen algunas cosas de optimización en el código. La mayoría de soluciones de Java las hicieron los muchachos del semillero de programación de la USE. Les recomiendo mirarlo porque los muchachos ya han estado en competencias también, entonces de pronto podrían tener algunas instrucciones, por ejemplo, como el condicional ternario. Uno normalmente utilizaría un if, else, imprima esto, imprima aquello, pero ellos ya utilizan el condicional ternario. Aquí en la parte de C++ se está haciendo
se está haciendo la lectura de t y del límite, se está inicializando el acumulador, se está haciendo el ciclo, se está acumulando las lecturas. Esteban, por ejemplo, hace en una sola línea las lecturas y las acumula. Nosotros normalmente siempre leemos y después acumulamos. Y acá está preguntando que si el acumulador sobre T es mayor al límite, entonces que imprima yes, de lo contrario que imprima no. Entonces miren que son distintas lógicas, pero su esencia es prácticamente la misma. En este ejercicio, bueno, y aquí vamos a hablar del resumen de la secuencia de Collatz, que en este ejercicio muchas personas se equivocan por no leer bien el enunciado, que dice que es la suma de números pares. Dice que esa secuencia se construye hasta que el número llegue a uno, se parte de cualquier número y la secuencia siempre llegará a uno. Y siempre hay que hacer esto, que si el número es par se divida por 2, que si es impar que se multiplique por 3 y se le sume uno, y la secuencia termina cuando llegue a uno. La entrada es un valor n y se imprime la suma de esa secuencia, pero de los elementos pares. Vamos a mirar aquí el ejemplo. Nos dan el número 20. El número 20 entonces se divide por 2 y llega a 10. Tenemos este 20, como es par se divide por 2, queda en 10. El 10 al ser par se divide por 2, queda en 5. Este 5 no se suma, por eso no está en negrilla, sino que se multiplica por 3, 5 por 3, 15 más 1, 16. El 16 es par, se divide por 2, dando como resultado 8. El 8 es par, se divide por 2, queda valiendo 4. El 4 es par, se divide por 2, el resultado es 2. Y finalmente 2 dividido 2, el resultado es 1. Y se suman los valores, 20, 10, 16, 8, 4 y 2, y eso da 60. El número 5 no se suma para este resultado. Entonces es sencillo, se pide un número, se inicializa la suma, se hace el ciclo mientras que el número sea diferente de 1. Si es par, se divide por 2, división entera, doble slash, y si no, se multiplica por 3 y se le suma 1. Y acá la pregunta clave, si el número es par, llévelo a la suma. Cuando llegue el número 5 por aquí no se va a sumar y se imprime la suma. En Java y en C++ la solución no es muy distinta de esta. Acá se está leyendo n, se está haciendo un ciclo infinito, while true, pero acá está la condición de que si es 1, break, que rompa el ciclo. Si el número es par, se divide por 2. Aquí no es necesario el doble slash porque la variable está declarada de tipo entero, y si no, que se multiplique n por 3 más 1. Si el número es par, que se acumule y fuera del ciclo se imprime con un salto de línea ese acumulador. Aquí en la solución de C++, aquí se hace una solución algo similar, se lee el valor de n mientras que sea diferente. Si es diferente de 1 y es par, haga esta operación. N es igual a n por 3 más 1. Y si no, si n es diferente de 1, entonces que sume el valor de n, o sea que si es impar. Y aquí que haga la división, n es igual a n dividido igual 2, o sea, n es igual a n sobre 2. Es una solución un poco distinta, pero llegamos a la misma respuesta y que se imprima con un salto de línea. Números mágicos. Los números mágicos, la teoría dice que
hay que imprimir si el número es mágico o no es mágico. Y acá está la teoría de que me indica que es ser un número mágico. Aquí me están diciendo la entrada, un, una variable t, que es el número de casos de prueba, y sigue de cada uno se lee un número entero n que indica el número a leer. Acá nos dice que un número es mágico si la suma de sus dígitos es par. Si la suma de sus dígitos es par, es un número mágico. Ese ejercicio es relativamente fácil, pero sí hay que tener algunos conceptos como este. Se lee t, que es el número de casos, se hace un ciclo hasta t, se suma, hay que sumar los dígitos, se lee el número y se hace mientras que el número sea mayor de cero. Mientras que el número sea mayor de cero, se suma. Suma es igual a suma más número dividido 10 en división modular. Eso lo que hace es tomar siempre, irle quitando un dígito al número ingresado y se va sumando siempre el último dígito. Y aquí, al tomar un número y aplicarle división entera por 10, él lo que hace es quitar el último dígito, el que acabo de sumar. Por ejemplo, si le ingresamos 105, entonces él va a sumar el 5 aquí en esta línea y en esta se lo va a quitar. Si la suma es par, se imprime que es mágico y si no, se imprime que no es mágico. Es relativamente fácil ese ejercicio. Aquí, entonces, se hace un ciclo while t menos menos, se lee t. Este es un ciclo famoso en programación competitiva y él lo que hace es que va decrementando el valor de t hasta que termine. Normalmente nosotros siempre hacemos un ciclo for. Se lee el número, el total se hace igual a cero, se hace un ciclo hasta el tamaño del número para saber cuántos dígitos tiene y que se haga esta operación. Esta operación, muchachos, hay que remitirse a la tabla de códigos ASCII y si uno coge algún número y le quita este menos cero, él simplemente va a quedar valiendo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un poco avanzado y se utiliza mucho en programación competitiva ya universitaria. Si el total es par, se imprime que es mágico, si no, se imprime que no es mágico. Esta solución en Java sí es un poquitico más similar a la anterior, y es que se lee el valor de n, se hace un ciclo hasta n, se acumula, se declara de tipo string el número, se hace hasta el tamaño y acá se empieza a acumular este carácter que se toma el valor numérico de que está en la posición t, entonces empieza a recorrerlo como si fuese un vector y si el acumulador es igual a cero se imprime con un salto de línea, es mágico y si no, no es mágico. Bueno, vamos muchachos ya llegando como al final. Este es uno de los mejores ejercicios que yo he visto, de los ejercicios que más me han gustado, y es porque hace una combinación de temas de números pares, pero también hace una manipulación de string. Entonces, nos dicen que para construir esas contraseñas y que sean seguras, entonces nos dicen que solicitemos dos números y empezar a hacer un recorrido por los números primos por parejas. Entonces empezamos a hacer un recorrido desde el 20 hasta el 40 y cada vez que nos encontremos una pareja de números primos, los unimos, calculamos la diferencia de los dos y le agregamos un guión y la diferencia de estos dos números. Entre el 20 y el 40 está el 23 y el 29 y la diferencia es 6. El 31 y el 37 y la diferencia es 6.
Muchas personas al ver ese ejemplo creen que es coger los dos números primos, poner un guión y poner el 6 y realmente es la diferencia de los dos números, como dice acá en la teoría. Dice que se pide una variable t, que son los casos de prueba, y se pide a y b, que son los dos valores. Este ejercicio tiene, digamos, el mayor número de lanzamientos erróneos en entrenamiento. Y digamos, muchachos, que una de las explicaciones es que uno en los casos de prueba tiene que imaginarse de todo. A uno solamente le muestran uno o dos y uno lo que tiene que pensar es que por debajo hay un montonón de casos de prueba. Uno de los casos de prueba, una de las de los posibles escenarios que hay que pensar es cuando, cuando uno ingresa los números al revés. Por ejemplo, uno ingresa 50 y 30. Allá no le dicen a uno que este número es menor que este, se pueden ingresar en cualquier orden y muchas veces se revientan los programas o las soluciones por no tener en cuenta ese escenario. Entonces, muchachos, acá por ejemplo cuando se da el 30 y el 50, entonces el primero es el 31 y el que le sigue es el 37. La diferencia nuevamente, casualmente, es 6. Ahora el 41 y el 43, la diferencia es 2. Y el último número antes del 50 es el 47. La teoría dice que cuando quede un solo numerito sin pareja, que se ponga guión y se ponga el mismo número. Ahí están los ejemplos, ahí está la diferencia. Y la solución de este ejercicio arranca pidiendo el valor de n, se hace el ciclo hasta n, se piden en la misma línea estos dos valores separados con espacio, input split in, y se usa el mat, entonces queda el límite izquierdo y el límite inferior y el límite superior. Con esta condición lo que se pretende es que si en algún momento el límite inferior es mayor que el superior, se haga un intercambio de esos valores para que no nos genere error. Por ejemplo, cuando se ingresa el 50 y el 30, entonces el 50 es mayor, entonces lo intercambiamos para que quede primero el 30 y después el segundo. Decimos que el primer primo es igual a cero y el segundo primo es igual a cero. Recorremos una variable number del límite inferior hasta el límite superior más 1. Recuerden que en Python no toca este valor, entonces necesitamos que lo incluya. Ponemos un contador igual a cero, hacemos una condición de que si el número es mayor de cero y hacemos un ciclo que empiece en 2 y vaya hasta el número sobre dividido 2 más 1. Por ejemplo, muchachos, cuando uno va a sacar los divisores, por ejemplo, de 100, si uno no tocara el 100, el último número que lo divide sería el 50. Entonces, nosotros normalmente empezamos en 1 y vamos hasta el número, pero con el tiempo eso se vuelve muy largo. Entonces, se recomienda empezarlo en 2 o empezarlo en 1 e ir hasta la mitad del número, que es el último número por el cual es divisible. Es un truquito ahí. Si el número es par, entonces, si el número es divisible por i, entonces que hago un contador. Y acá está como la esencia de este ejercicio, que es como, digamos, una de las soluciones, y es esto. Si el contador es igual a cero, recuerden que un número es divisible por uno y por el mismo, pero si empiezo en 2 y voy hasta la mitad del número, si no es divisible por ningún número es porque es primo. O si el número es igual a 2 porque el 2 también es primo, entonces hago esta condición. Si el primo 1 es igual a cero, que le lleve este número, o sea, que lo cargue ahí. Y si no, que pregunte que si el primo 2 es igual a cero, que le lleve ese segundo número. Y se imprime el primer número, primo, el segundo, se pone un guión y se imprime la diferencia de los dos. Y vuelvo primo 1 igual a cero y primo 2 igual a cero para que vuelva otra vez a hacer el recorrido de las parejas.
Si el primo uno es diferente de cero, o sea, cuando esto termina es diferente de cero, es porque no tiene pareja, entonces se imprime el número primo, el guión y se imprime el número primo. Y ahí nos quedó el valor. Vamos a mirar ya para terminar la solución en C++ y en Java. No me voy a detener mucho acá, ya que ustedes hagan el análisis del código. Esteban utiliza una función para determinar si es primo o no. Esa es invocada desde acá y empieza a agregar datos a esta variable de primes y acá se empiezan a imprimir por parejitas. Entonces les recomiendo pegarle una revisada a este código y también pegarle una revisadita al ejercicio de Java. Si tienen que pausar el video, lo pausan y le hacen un análisis a ese código. Hay ya el último ejercicio que tiene que ver con si un número es pobre, es perfecto o es abundante, y también tiene que ver con si es divisible, que la suma de sus divisores propios es mayor que él, o si es menor que él, o si son iguales a él. Aquí hay un ejemplo de cada uno. Entonces se toma el número 12, se cogen todos los divisores 1, 2, 3, 4, 6, sin incluirlos, al sumarlo, superan el valor de 12. Entonces se dice que el número es abundante. Se toma el número 10, es divisible por 1, por 2 y por 5. Eso suma 8 y no supera el mismo número, entonces se dice que el número es pobre. Y se toma el número 6. El número 6 es divisible por 2 y por 3, por 1, por 2 y por 3. Al sumar esos números nos da 6, o sea que es un número perfecto. Aquí se maneja entonces nuevamente los divisores y se hace lo siguiente. Se lee n, se crea un arreglo, se recorre de 1 hasta n. Si n es divisible por i, entonces que lo agregue a un arreglo. Este apen es que lo adicione a un arreglo y simplemente se dice que a suma le lleve suma del array. Si la suma es mayor del número, imprima abundante. Si la suma es menor que n, que imprima que es pobre, y si no, que es un número perfecto. Miren, por ejemplo, la solución en Java, muy similar. Se pide el número, se recorre. Si es divisible, que lo acumule. Y si el acumulador es menor al número, pobre. Si el acumulador es igual al número, es un número perfecto. Y si no, que imprima que es abundante. Y acá hay otra solución para hacerle una revisión. Empieza en 2, menor de n. Acá se pregunta si es divisible, que lo sume. Y acá se hace una condición de que si i por i es igual a n, que sume ese valor de i. Y aquí se está preguntando, es una forma resumida o digamos optimizada de hacerlo. Y si el total es menor de n, pobre; si es igual, perfecto; y si no, es abundante. Miren que es más o menos la misma solución, espero les sirva bastante. Como pueden ver, las soluciones de C++ tienen aplicación de funciones. Las de Java no, y las de Python no le pusimos a invocar ninguna función. Así llegamos pues, muchachos, al final de esta presentación. Esperamos que sea de su utilidad, esperamos que esto lo motive a terminar de pulir sus ejercicios y llegar
digamos, a hacerlo de una forma óptima. A futuro, cuando ustedes estén en competencias universitarias, muchos de los ejercicios que en este momento pasan los casos de prueba en competencia intercolegial, cuando estén en las universitarias no les va a pasar porque hay que empezar a optimizar el código. Por eso les digo estar mirando como esas soluciones y la solución siempre más corta. Si yo hago un programa en 10 líneas y otra persona lo hace en 5 y se ve de más óptimo el código, se recomienda siempre migrar hacia allá. Eh, Espero que queden bien motivados con estas soluciones y muchachos, nos veremos el próximo sábado, el de la siguiente semana, en el entrenamiento número 4. En ese entrenamiento número 4 eh, cambiaremos un poco la estrategia y no vamos a dejar 6 ejercicios, sino que vamos a dejar 10 ejercicios para que ustedes se puedan medir más y recuerden practicar mucho las 5 horas de entrenamiento del sábado. Ya digamos que la siguiente semana es un poco más relajado, pero sí busquen la forma de competir duro en ese espacio. Éxitos, que estén muy bien y que no se detenga este, este hobby que tenemos o estas cosas que tenemos de programar. Hasta luego, que estén muy bien.